Esta semana en Noticias Plus detallaremos al Islam, los mitos y las realidades de los Shias y los Sunnis. El Islam es la segunda religión con mayor población de creyentes alrededor del planeta, por lo que desde ahí ya deberíamos de creer que seguramente 1.6 billones de personas no estarán pensando en inmolarse frente a nosotros, y que si en el mundo existen 2.2 billones de cristianos y 16.5 millones de judíos, que son parte de las tres religiones monoteístas más relevantes y hermanadas en el mundo, a la vez el Islam, como en las otras dos creencias, existen divisiones dogmáticas que mediáticamente se han tornado en causa de fricciones y violencia. Sin embargo, para entender al Islam, me gustaría proponer primero que conozcamos a sus dos principales ramas y qué es lo que creen. Además, compartirles que ambas no solamente tienen antecedentes políticos y religiosos renuentes, sino también entes individuales y colectivos que han aportado éticamente al Islam y a la humanidad. Primeramente, y no por orden de jerarquías, ¿quién es un musulmán sunita? Bueno, este ser humano es un creyente del Islam que primordialmente tendrá sus orígenes geográficos en países como Arabia Saudita, en gran parte de Siria, Indonesia, Turquía y el Magreb, o mejor conocido como el norte de África. Es un ser humano que por tradición religiosa cree que después de la muerte del profeta Mahoma, Abu Bakr, quien fuera buen amigo y suegro del profeta, es el sucesor del liderazgo dogmático, geográfico, político y social del Islam, configurado en un califato. Sí, efectivamente, escuchamos la palabra califato, palabra que describe la intención ideológica del grupo terrorista que se denomina Estado Islámico. Sin embargo, déjeme contarle que la mayoría de los musulmanes sunitas creen que esta ideología radical e inhumana está fuera de las enseñanzas del Corán y de los gobiernos democráticos ya establecidos. Asimismo, estas mismas personas repudian las lamentables acciones que realizan grupos como Al-Qaeda y Hamas. Ahora bien, ¿quién es un musulmán shia? Un musulmán shia es aquel ser humano creyente del Islam que primordialmente sus orígenes geográficos están en países como Irán, gran parte del Líbano, Bahrein y una pequeña parte de Siria. Es un ser humano que por tradición religiosa cree que después de la muerte del profeta Mahoma, Ali, quien fuera su primo y yerno, daría continuidad al liderazgo dogmático, geográfico, político y social del Islam, que se ha traducido en que una república islámica como Irán dirija a la religión entera. ¿Por qué los hemos visto peleados? Los países musulmanes chiíes y suníes se unían muchas veces en conflictos contra Israel. Hoy la situación ha cambiado. Los conflictos en Yemen, Irak y principalmente en Siria han desatado el fundamentalismo de ambas posturas, predominantemente en un origen político, y que han preferido primero definir quién va a ser quien dirija al Islam para después ir a otros conflictos. Irán ha impulsado organizaciones terroristas como Hezbollah para hacer el poder sobre el poder en lugares como el Líbano y Siria, aunque Siria no tiene una mayoría shia, pero sí a un presidente alineado. Esto creó un conflicto de poder en el que entró el poder sunita del Islam llamado Arabia Saudita, fomentando la participación de milicias terroristas como el Estado Islámico, que después se les salieron de control. Hoy por hoy los civiles han pagado más sangre que esos políticos. Además, el papel de los medios de comunicación ha generado más separación entre ambos grupos y ha tratado de poner un grupo como el bueno y al otro como el malo. ¿Qué es lo que no hemos visto de ellos en unidad del islámico en el mundo? Lo que no nos han mostrado a los no creyentes del Islam y a muchos musulmanes por educación en las escuelas, en la familia o en los medios de comunicación es que también existen aquellas personas que han hecho la diferencia, que en lugar de dividir tienen la convicción de unir al Islam y al mundo en fraternidad y no en conflicto. Y mencionaré a quienes no son ni Hezbollah ni Al-Qaeda. Por ejemplo, Marianne Satrapi. Esta mujer es iraní, es shia y ha contribuido a mostrarle al mundo el proceso que vivió su país en un retroceso desde la caída del Shah hasta la imposición de la revolución del Ayatollah Khomeini, por medio de sus filmes y novelas. Sin duda alguna muchos hemos quedado maravillados con Persépolis. Si no ha leído este libro o no ha visto la película, créame, es un must. Mehdi Hasan, este hombre de origen indio, shia, ha contribuido al Islam y al mundo siendo un periodista de gran renombre en el diario Huffington Post y es también conductor de programas de televisión en Al Jazeera y autor de artículos que suenan más a una autocrítica, a una reflexión y a una armonía entre el Islam y el mundo entero.
entre los que destacamos los siguientes títulos. Religiosamente, un modelo neutral de gobernanza. Mi fe islámica está basada en principios de paz, moderación y misericordia. Y por último, el título Coraje, como sea, no es excusa de extremismo. Malcolm X, musulmán estadounidense, sunita, que emprendió una vida de lucha social por la equidad, por la no discriminación y justicia para los afroamericanos en Estados Unidos. A pesar de haber sido asesinado, el legado de Malcolm ha sido expuesto en la película, que ya tiene su mismo nombre, en instituciones artísticas, educativas y de inclusión social. Malala Yousafzai, musulmana pakistaní, sunita, activista y promotora por los derechos humanos, los derechos de las niñas y de los niños, el empoderamiento de la mujer y empoderamiento de la educación. A sus 18 años ya ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y una frase con la que quisiera culminar este editorial que nos comparte Malala y que podemos adaptarlo a cualquier tipo de violencia, y dice lo siguiente: los países utilizan armas para acabar con los terroristas, pero la mejor manera de luchar contra el terrorismo es muy sencilla: educar a la próxima generación. Informó para Noticias Plus, Pablo Quiroz Cepeda. Noticias Plus, en directo y al momento. Visita www.noticiasplus.net.